Parte 1. Demasiado tradicional. Durante 15 años fui el corazón financiero de la empresa, hasta que un día el nuevo CEO me llamó anticuado. Mi nombre es Ricardo Luján. Tengo 62 años y hasta hace unas semanas fui director financiero de Grupo Altravia, una empresa industrial con sede en Zaragoza. Entré cuando éramos apenas una fábrica con 60 empleados. Hoy la empresa cotiza en bolsa, tiene plantas en toda España y presencia en Europa Central. No soy un tipo carismático. No me gusta hablar en eventos, ni me verás brindando en cócteles con inversionistas. Pero durante 15 años, los balances fueron exactos, los informes salieron a tiempo y los auditores siempre nos felicitaban. Nunca hubo escándalos, nunca una nota en la prensa económica. Todo eso cambió cuando el Consejo decidió contratar a un nuevo CEO, Tomás Rivas, 36 años, sonrisa brillante, chaquetas entalladas y frases sacadas de algún manual de liderazgo moderno. Lo primero que hizo fue reorganizar el organigrama. Después, hablar de innovación, disrupción, transformación digital. Yo supe lo que venía cuando me pidió una reunión privada. Era lunes. Entró a mi oficina, se sentó en mi sillón, mi propio sillón, puso los pies en el escritorio y dijo: «Ricardo, necesitamos una visión fresca. Tu trabajo ha sido valioso, pero eres un poco demasiado tradicional para donde queremos ir». Asentí. No respondí, ni una palabra. Solo le di la mano y le deseé suerte. «Estamos trayendo a alguien joven con ideas nuevas», continuó. «Se llama Mateo Durán, 29 años. Dio una charla TED sobre finanzas ágiles que está teniendo mucha visibilidad online. Le pregunté cuándo sería la transición. 2 semanas. Lo anunciaremos en la próxima junta». Aquella tarde empaqué mis cosas en silencio. Fotos familiares, una pluma estilográfica de mi esposa, en paz descanse, y una carpeta de cuero con mi nombre grabado. 15 años resumidos en una caja de cartón. Mientras pasaba por recepción, vi a Eva, mi asistente de toda la vida, con lágrimas contenidas. «No te preocupes», le dije con una sonrisa forzada. «Así funciona esto». Lo que no le conté es que, desde hacía 6 meses, estaba observando movimientos sospechosos en las cuentas. Transacciones sin justificación, gastos inflados, contratos con proveedores desconocidos. Todo empezó cuando Tomás llegó y se intensificó cuando mencionó por primera vez a su gurú financiero, Mateo. Yo no planeaba venganza, solo hacía mi trabajo. Y si me iban a reemplazar, me aseguraría de dejar los números tan limpios como siempre, o más. Parte 2. Cifras que no cuadran. Los números no mienten, pero hay quienes intentan disfrazarlos. Mi padre tenía una ferretería pequeña en un barrio de Covaleda. Me enseñó que en un negocio, lo único que importa al final del día son los números. Yo era el que cerraba la caja, el que revisaba las facturas con una linterna cuando se iba la luz. Así aprendí, desde joven, a ver más allá de los simples montos. Aprendí a detectar patrones. Ese instinto nunca me falló. Por eso, cuando empecé a ver ciertas anomalías en Altravia, no las pasé por alto. Todo comenzó con un contrato de consultoría a una empresa llamada ThinkScope. Según el papel, se trataba de asesoramiento estratégico digital. Nada raro, salvo que cobraban 4 veces más que cualquier proveedor anterior, y que uno de los socios de la empresa era amigo personal del nuevo CEO. Cuando pregunté, Tomás sonrió. «Ricardo, tenemos que pensar en grande. Las viejas reglas ya no aplican». Esa fue la primera bandera roja. La segunda fue el cambio en la estructura de reportes. Finanzas, que siempre respondía directamente al CEO, ahora debía pasar primero por una nueva figura, el director de innovación financiera. Y sí,
Adivinaste. Mateo Durán. La tercera llegó cuando escuché a Tomás, en una llamada decir que los métodos contables actuales están pasados de moda y que necesitamos soluciones creativas. Ahí ya supe que algo más profundo se estaba gestando. Empecé a documentar todo. Descargué registros, guardé copias físicas y digitales y creé un mapa de vínculos entre nuevos proveedores y directivos. En paralelo, mi equipo también notaba cosas raras. Sergio, del Departamento de Auditoría Interna, vino una noche mientras revisaba el balance trimestral. «Hay algo raro en las inversiones de tecnología», me dijo en voz baja. «Los montos de entrada no coinciden con los reportes. Algo no cuadra». «Documenta todo», le respondí. «Sin opiniones, solo hechos». No tenía intención de hacer escándalo. Mi esposa Patricia, que falleció hace 3 años, siempre me decía que debía alzar la voz. Pero sin ella, me volví más reservado, más calculador. Y si algo me enseñó su ausencia, fue a actuar con precisión quirúrgica. Así que me mantuve firme. En las reuniones, seguía con mi tono sereno, aunque por dentro ya no confiaba en nadie. Mateo empezó a llegar a las reuniones con propuestas absurdas. Tokens financieros, automatización con IA sin auditorías y algo que llamaba capital de nube híbrida. Palabras vacías. Pero lo vendía bien. Y mientras tanto, los contratos seguían firmándose, los flujos se desviaban y los reportes se maquillaban con gráficos coloridos que no decían nada. En mi última junta directiva, todo duró 23 minutos. No hubo mención a mis 15 años. Solo una línea en la agenda. Transición del CFO. Travis habló de nuevos horizontes fiscales, mientras yo al fondo de la mesa mantenía el rostro neutro. Ni siquiera el presidente del consejo, Arturo Mora, me miró a los ojos. Él fue quien me contrató. Ahora solo asintió con indiferencia. Cuando la reunión terminó, recogí mi caja. A través del cristal, vi a Mateo y Tomás señalando los gráficos de mi oficina como si fueran ruinas mayas. Al salir, Eva me entregó un sobre. Una colecta del departamento. Para una cena de despedida, como corresponde. Le agradecí, aunque sabía que no la usaría. Antes de irme, le pregunté: «Eva, ¿recuerdas cuándo comenzaron a llegar facturas de una empresa llamada Vertex Data?» Frunció el ceño. «Creo que en febrero, justo después del anuncio del plan de digitalización». ¿Febrero? 2 semanas antes de que Tomás mencionara a Mateo. Esa noche en mi casa desplegué todos mis documentos sobre la mesa del comedor. Tenía algo, lo sentía, y por primera vez en años dejé que la sospecha se convirtiera en convicción. Parte 3. Un sistema dentro del sistema. No estaba planeando una venganza. Estaba siguiendo los números, y los números nunca mienten. A la mañana siguiente me levanté con el primer café ya en mano, repasando mentalmente las piezas del rompecabezas. Cada factura sin respaldo, cada proveedor fantasma, cada transferencia inflada era un indicio. Y todos apuntaban al mismo origen, una red perfectamente disfrazada de modernización. La joya de la estructura era Alphatec Consulting, una empresa registrada apenas 3 días antes del nombramiento de Thomas como CEO. Lo descubrí al revisar los certificados de inscripción mercantil. Alphatec no tenía web, ni oficina física, ni empleados visibles, solo una cuenta bancaria en Andorra y un número de contacto que nunca respondía. Pero eso no era lo más interesante. Al rastrear conexiones, encontré que uno de los socios fundadores de Alphatec era Mateo Durán, el mismo genio joven que me reemplazó. Su nombre había sido retirado de los documentos públicos pocos días antes de su incorporación a Altravia, pero aún figuraba en los registros originales. No fue coincidencia. Tomás no lo había traído porque yo fuera anticuado.
Lo trajo porque Mateo era parte de un sistema dentro del sistema. Una operación para extraer fondos de la empresa encubiertos como innovación financiera. Y yo, con mis métodos tradicionales, era un obstáculo. Pasé los días siguientes ordenando la información. Diagramas, copias notariales, respaldos en discos externos y servidores seguros. Si alguien intentaba borrar rastros, yo ya tenía todo fuera del alcance del sistema interno. Pero no iba a denunciar aún. No a la prensa ni a la Junta. Aún no. Tenía que ser más inteligente, más estratégico. Ya no era el CFO. Ya no tenía poder formal. Solo me quedaba la verdad y la paciencia. Entonces recordé algo. Sergio, el auditor interno, me había mencionado una vez que, tras la adquisición de una empresa catalana en 2020, habíamos implementado un protocolo doble de verificación. Todas las transacciones mayores a 50.000 euros eran duplicadas automáticamente en un servidor espejo. Un backup oculto, activado como medida preventiva tras una auditoría externa. Si ese servidor seguía activo, contenía copias intactas de cada movimiento sospechoso, incluidas las facturas falsas y los pagos a consultoras fantasma. ¿Quién tenía acceso a ese servidor? El equipo de auditoría, y probablemente Mateo como nuevo CFO. Pero yo también. Antes de irme, cuando todos pensaban que solo estaba borrando mis archivos personales, dejé configurado un acceso de administrador de emergencia. Una cuenta invisible, sin nombre ni rastros visibles, como medida estándar para transiciones de liderazgo. Esa noche, volví a conectarme. Y ahí estaba. Todo. Facturas emitidas por empresas inexistentes. Servicios cobrados 3 veces. Contratos con firmas en Suiza, Malta y Chipre. Nombres cruzados. Sociedades vinculadas. Un enjambre de operaciones diseñado no solo para desviar dinero, sino para perder a cualquiera que intentara seguir el rastro. Y aún así, los números hablaban. Mateo, Tomás, incluso algunos miembros del consejo, no estaban improvisando. Era una infiltración planificada, respaldada por inversores externos que, curiosamente, habían comprado acciones de Altravia poco antes del cambio de dirección. Me senté frente al monitor, sin moverme por horas. Solo el parpadeo de los archivos en la pantalla, uno tras otro, 12,3 millones de euros. Eso era lo que había logrado rastrear en transferencias desviadas. Al amanecer, preparé otra taza de café y salí al balcón. Desde ahí se veía el Ebro, tranquilo y denso. Patricia solía decir que el agua en movimiento aclaraba mi mente. «Parece que tenías razón otra vez, mi amor», susurré. Ya no se trataba de mi salida. Se trataba de algo mayor, y yo iba a exponerlo. Pero no con gritos, con pruebas. Parte 4. El tablero se mueve. No era solo corrupción, era estrategia, y cada ficha ya estaba colocada. Pasaron 3 días desde que accedí al servidor oculto. 3 días sin dormir bien, sin hablar mucho con nadie, dedicando cada momento a clasificar, cruzar datos, construir una línea de tiempo sólida, limpia, irrefutable. Pero había algo que me molestaba. El silencio. Demasiado perfecto. Mateo no había hecho ajustes visibles. Tomás tampoco. Nadie parecía nervioso. Era como si supieran que yo no diría nada. Como si ya hubieran previsto mi silencio. Y fue entonces cuando recordé la llamada. Arturo Mora, presidente del consejo, no me defendió en la última reunión. Pero tampoco me atacó. Él había sido quien me contrató hace 15 años, y durante ese tiempo mantuvimos un trato profesional, pero respetuoso. Pensé en contactarlo. No para acusar directamente, sino para plantar la semilla. Si alguien del consejo no estuviera involucrado, quizás él aún valoraría lo que construimos juntos. Marqué su número. Atendió su asistente. Dejé un mensaje. Solo quiero compartir algunas observaciones financieras
antes de cerrar completamente mi ciclo con la empresa. Nada urgente, pero sí importante. Me llamó al día siguiente. Su voz era tensa. Ricardo, me alegra saber de ti. Tomás mencionó que tal vez intentarías contactarnos. Mi estómago se revolvió. ¿Ah, sí? ¿Qué dijo? Que estabas teniendo dificultades con el proceso de transición. Que Mateo ya había solucionado todo lo que tú habías señalado como problemas. Dijo que no querías aceptar el cambio. Tuve que respirar hondo. Arturo, hay irregularidades que empezaron antes de que Mateo pusiera un pie en la empresa. Y son serias. Silencio. Largo. Mira, Ricardo, entiendo que esto sea difícil. 15 años es mucho tiempo. Pero el Consejo confía plenamente en la visión de Tomás, y Mateo ha implementado mejoras que eran necesarias. No se trata de visión, se trata de pruebas. Ricardo... Su tono cambió, más frío. Tengo otra llamada pendiente. Si quieres podemos hablar en la cena de Navidad. Creo que aún estás en la lista de invitados. Muy generoso de parte de Tomás. Y colgó. No era solo desinterés, era una pared. Me estaban cerrando todas las puertas. Al día siguiente recibí un correo del Departamento Legal de Altravia. El tono era neutral, pero el mensaje era claro. Le recordamos que cualquier declaración relacionada con supuestas irregularidades sin pruebas suficientes puede considerarse difamatoria. Además, le reiteramos su compromiso de confidencialidad firmado en el acuerdo de salida. Traducido: cállate o atente a las consecuencias. Empezaban a ponerse nerviosos. Bien, fui a buscar a la única persona que podía confirmar si aún quedaban rastros del protocolo alterno de auditoría. Eva, mi exasistente, ahora en proceso de ser reubicada. Nos vimos en un café discreto. Su voz era un susurro. Están desmontando todo el departamento. Mateo dice que estamos consolidando operaciones, pero la mitad del equipo ya recibió avisos de despido. Yo tengo 6 semanas para buscar una nueva función interna. Sus ojos brillaban no por la luz, sino por la rabia contenida. Eva, ¿te acuerdas del protocolo de verificación paralela que implementamos después de la fusión con Ferrón Industrial? Frunció el ceño, luego asintió lentamente. Sí, el que duplicaba todas las transacciones mayores a 50.000 euros en un servidor espejo. Era automático, casi imposible de desactivar. ¿Aún está activo? Que yo sepa, sí. Pero solo el equipo senior de auditoría tiene acceso... Y supongo que ahora también Mateo. ¿Y las copias de seguridad mensuales? Se siguen enviando al almacén Seguro Logística, el proveedor externo. El último respaldo se fue el 1 de octubre. Perfecto. Incluso si Mateo descubría lo que yo estaba haciendo, los datos originales ya estaban fuera de su alcance. Eva, dije con cuidado, voy a pedirte algo importante y puedes decirme que no. Le deslicé un sobre cerrado. Dentro, una carta formal, una denuncia interna, sin mencionar mi nombre. Solo datos que ella, en su rol, tenía derecho legal de reportar. Si entregas esto, activas un protocolo interno de auditoría. Legalmente no pueden despedirte por hacerlo, o estarían violando la ley de protección a denunciantes. Su mano tembló al tomar el sobre. ¿Es por eso que me están echando? Porque noté demasiadas cosas. Probablemente. ¿Y si lo entrego? Obligará a Mateo a justificar movimientos que no puede explicar, y forzará una investigación oficial, tanto interna como externa. Eva asintió, con los labios apretados. ¿Cuándo quieres que lo entregue? Mañana por la mañana sería ideal. El tablero se había movido. Ahora las fichas no eran solo números, eran personas, y estaban despertando. Parte 5. Silencio bajo juramento. No necesitaban solo sacarme del camino. Tenían que borrarme, convertirme en el villano de su historia. Al día siguiente me desperté antes del amanecer.
No dormí bien. Soñé con pasillos vacíos, oficinas sin luz y carpetas que se deshacían en mis manos. Pero al abrir los ojos, todo estaba en su lugar. El plan avanzaba. A las 8:17, recibí un mensaje de Eva. Entregado a recursos humanos. No dijeron nada, pero me miraron como si supieran. A las 9:42, un correo interno circulaba en Altravia. Se inicia revisión de protocolo contable a raíz de observaciones internas. Se solicita colaboración de los equipos de auditoría y finanzas. Comunicaciones confidenciales. Lo logramos. El protocolo estaba activado. Mateo tendría que responder preguntas. Legalmente, bajo procedimientos formales. Y cada paso que diera ahora quedaría registrado. Pero aún faltaba una jugada clave. Recordé a 3 miembros del consejo que quizá no estaban involucrados en el complot. Elena Monreal, una ejecutiva jubilada de la competencia con fama de honesta. Raúl Medina, representante del Fondo de Pensiones de los Trabajadores. Julián Vidal, el más veterano del consejo, siempre callado pero con ojos que todo lo veían. Les escribí a cada uno, no para acusar, sino para despertar su atención. Estimado A. Nombre, antes de mi salida noté ciertas irregularidades financieras que podrían estar relacionadas con recientes contrataciones y reestructuraciones. Adjunto información limitada, verificada y cruzada. Creo que merece ser revisada por el Comité de Auditoría antes de que la situación escale. Programé los correos para enviarse automáticamente 48 horas después. Tiempo suficiente para que el sistema interno empezara a tambalear. Después, visité a mi notario de confianza. Firmé una declaración jurada, detallando cada descubrimiento, cada vínculo, cada transacción. Sellado, fechado y con copia para mi abogado, quien recibió también un paquete sellado con instrucciones. Si algo me pasa, envíe esto a la CNMV, al Ministerio de Hacienda y a los 3 periodistas que figuran en la hoja adjunta. Esa noche, recibí un mensaje inesperado. Era de Sergio, el auditor. Breve, casi cifrado. Z está nervioso. Pregunta por protocolos viejos. Se mueve raro. Cuídate. Sabía que se refería a Mateo. Al día siguiente recibí una llamada de número oculto. Contesté. Una voz femenina, segura. ¿Don Ricardo Luján? Sí. Mi nombre es Valeria Díaz, División de Control Financiero de la CNMV. Hemos recibido una denuncia anónima sobre posibles irregularidades en Altravia. La información sugiere que usted podría tener conocimiento relevante. Mi corazón se detuvo un segundo. Recientemente dejé mi cargo como CFO después de 15 años. Lo sabemos. ¿Estaría dispuesto a conversar informalmente? ¿Quién más sabe que me contactó? Nadie fuera de mi equipo inmediato. Esto no es aún una investigación formal. Es un paso previo. Pensé. Si colaboraba, se volvía público. Altravia colapsaría en la bolsa. Se afectarían miles de empleados, desde Eva hasta el portero. Pero alguien ya los había alertado. El reloj corría. Necesito tiempo. ¿Para qué, señor Luján? Para hacerlo bien. La llamada terminó. El silencio pesaba más que nunca. Me senté en mi escritorio. Abrí el archivo AXL respaldo final. Verifiqué todo por última vez. Mi plan tenía 3 capas de protección. 1. Si no ingresaba un código cada 48 horas, los datos se enviarían automáticamente a las autoridades. 2. Los miembros del consejo recibirían sus correos en 2 días. 3. El protocolo de auditoría interna ya estaba activado gracias a Eva. Solo quedaba esperar. Esa noche salí a caminar junto al Ebro. La brisa era fría, pero reconfortante. Miré las luces del puente reflejadas en el agua. Y supe que, pasara lo que pasara, yo había cumplido. Parte 6. ¿Todo se viene abajo? La verdad tiene un ritmo lento, pero cuando llega, arrasa como una tormenta.
Pasaron exactamente 6 semanas desde mi salida. Para muchos había desaparecido, pero en realidad yo solo me había hecho invisible. Ese lunes, a las 9:03, recibí el primer mensaje de Eva. Comenzó. Mateo acaba de ser llamado a una reunión privada. Nadie sabe por qué. A las 10:17, otro mensaje. Auditores externos han llegado. Están en la sala de reuniones con legal. Tomás no para de mirar su teléfono. Y a las 12:44, Elena Monreal convocó reunión extraordinaria del Consejo. Usó su poder como presidenta del Comité de Auditoría. El castillo de naipes empezaba a temblar. A las 14 horas comenzó la reunión. Yo no estaba allí, pero Eva me mantuvo informado cada hora, como si estuviera sentado en la sala. Tomás pálido, Mateo separado del resto, Julián y Raúl serios. Afuera hay periodistas en la entrada. Alguien filtró algo. Y al atardecer, el golpe final. Comunicado interno. Tomás y Mateo suspendidos mientras se realiza auditoría forense. Todos los contratos de consultoría congelados. La bomba había estallado. Esa noche, apagué mi móvil, apagué las luces y caminé por la orilla del Ebro. Respiraba profundo. No era venganza, era justicia. Al día siguiente tenía 3 llamadas perdidas. Tomás Rivas, Mateo Durán, Arturo Mora. No devolví ninguna. Solo respondí una llamada. La de Julián Vidal, el miembro más veterano del Consejo. 15 años de libros limpios, Ricardo, dijo, su voz más frágil de lo que recordaba. Sin escándalos, sin sanciones, sin sobresaltos. Yo debería de haber hablado cuando te echaron. Estás hablando ahora, Julián. Eso importa. La Junta me nombró presidente interino mientras se resuelve todo esto. Arturo, Raúl y otro miembro más renunciaron esta mañana. Tomás y Mateo han sido despedidos por causa justificada. No respondí. Solo escuché. Queremos que regreses, Ricardo, al menos temporalmente, para ayudar al equipo forense, para estabilizar la empresa. Observé cómo pasaba lentamente una barcaza sobre el río, el ritmo constante de lo inevitable. Puedo ayudar en la investigación, respondí, pero no volveré de forma permanente. Puedo preguntar por qué. Porque Altravia necesita a alguien que innove, dije sonriendo con ironía. Y yo sigo siendo demasiado tradicional. Pasaron 3 meses. Me mudé a Asheville, en el norte de España, a una cabaña modesta con una terraza que da al valle. Patricia siempre quiso que nos retiráramos en un lugar así. Ella no lo logró. Pero yo sí. Durante esas semanas, trabajé con los auditores. Documenté todo. Expuse cada vínculo, cada factura falsa, cada sociedad pantalla. La CNMV abrió una investigación oficial. Tomás, Mateo y varios exconsejeros enfrentan cargos por fraude financiero y corrupción societaria. El acuerdo por mis servicios como consultor fue generoso. Me alcanzó para comprar la cabaña y aún tener suficiente para no preocuparme por años. Pero exigí una sola condición. Nada de comunicados de prensa. Nada de volver al centro del escenario. Ese nunca fue mi estilo. Una tarde, recibí un mensaje de Eva. Me ascendieron a directora de contabilidad. El nuevo CEO quiere reconstruir el departamento desde cero. Sonreí. Le respondí, muy merecido. Y nunca olvides, siempre hay que tener una auditoría paralela. Mi abogado me llamó un día después. La CNMV cerró el caso con sanciones severas a la empresa, pero excluyendo castigos a los accionistas y empleados. Justicia sin destrucción. El mejor resultado posible. Esa noche me senté en la terraza con una copa de vino. Saqué la carpeta de cuero que Patricia me regaló hace más de 20 años. Dentro, la última foto, juntos, tomada frente al lago el verano antes de su diagnóstico. Tenías razón, le susurré. Debería haber hecho más espacio para vistas como esta. Parte 7.
lo que dejamos atrás. A veces no es lo que perdemos lo que nos define, sino lo que decidimos no recuperar. La cabaña en las montañas tenía todo lo que necesitaba: paz, silencio y una vista que parecía pintada cada mañana. No necesitaba más. Después de todo lo que viví, entendí que no era el dinero lo que me había sostenido durante tantos años, sino la integridad. Aún así, los ecos de Altravia seguían llegando. Me llamaban de vez en cuando desde el nuevo equipo de liderazgo. El nuevo CEO, Nicolás Pastor, era un hombre sobrio, respetuoso y, por lo que pude notar, con buenas intenciones. «Queremos reconstruir lo que fue destruido», me dijo en una de las videollamadas. «No solo la empresa, sino la confianza. ¿Podemos contar contigo como asesor independiente?» Acepté, pero con una condición clara. No volvería a tener oficina. No más trajes, no más reuniones maratónicas. Solo mi tiempo, mi experiencia y mi libertad. Eva me mantenía informado de los cambios. El departamento de contabilidad se había reformado completamente. Habían reestructurado los protocolos internos, instalado nuevos sistemas de verificación y aprobado auditorías externas regulares. Por primera vez en años, los números no solo eran correctos, también eran transparentes. «Lo curioso», me dijo Eva una tarde, «es que ahora todos usan tus métodos, Ricardo. Las prácticas tradicionales se han convertido en el nuevo estándar». Me reí. Quizás lo viejo no era tan inútil después de todo. Mientras tanto, recibí una carta por correo certificado. Venía de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Un reconocimiento formal por mi colaboración en la investigación. No lo abrí de inmediato. Lo dejé sobre la mesa, al lado de la foto de Patricia. Esa tarde bajé al pueblo. El director de una pequeña organización sin fines de lucro me había pedido ayuda con sus finanzas. No tenían recursos para un contador formal y estaban intentando cumplir con nuevas normativas fiscales. «No puedo pagarle mucho», me dijo apenado, «pero realmente necesitamos ayuda». «No se preocupe», respondí sonriendo. A veces los números más importantes no están en las grandes empresas, sino en los lugares donde aún hay honestidad. Pasamos horas revisando recibos, gastos, hojas de Excel mal hechas. Me sentí vivo, como si mi oficio tuviera sentido de nuevo. Al volver a casa, abrí por fin la carta de la CNMV. Decía: «Queremos expresar nuestro reconocimiento a don Ricardo Luján por su colaboración, ética profesional y compromiso con la transparencia financiera. Su testimonio y documentación fueron cruciales para esclarecer los hechos ocurridos en Altravia S.A. La guardé en la carpeta de cuero junto a otros papeles importantes. No por ego, sino para recordarme que, cuando todo se desmorona, lo único que queda es lo que uno ha construido con honestidad. Parte 8. El valor de lo invisible. Muchos hablan del éxito como si fuera visible, pero lo verdadero se construye en silencio. Los días en la cabaña transcurrían tranquilos. Amaneceres con café, hojas secas en el porche, noches estrelladas sin ruido. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Había logrado justicia sin levantar la voz. Había recuperado el control sin necesidad de venganza. Y sobre todo, había demostrado que los valores no se negocian, aunque el mundo entero te llame anticuado. Una tarde de otoño, sonó el timbre. Era Sergio, el joven auditor que me había advertido en susurros cuando todo parecía perdido. Llevaba una bolsa con pan y 2 cervezas artesanales. «¿Puedo pasar?», preguntó con una sonrisa incómoda. Nos sentamos en la terraza. La montaña empezaba a cubrirse de tonos rojizos. «Solo quería darte las gracias», dijo, «por no rendirte, por enseñarnos que se puede decir la verdad y sobrevivir».
No siempre es fácil, respondí. Pero sí es posible. Hablamos por horas. Sobre Altravia, sobre lo que cambió, sobre cómo los nuevos procesos ahora usaban bases que yo había dejado escritas hacía años. Y al final, antes de irse, me dijo algo que quedó retumbando. Cuando tú te fuiste, algunos pensaron que todo colapsaría. Pero en realidad, dejaste un mapa. Lo seguimos. Y gracias a eso, pudimos salvar la empresa. Después de que se fue, me quedé solo, mirando las montañas. Pensé en Patricia, en las noches que pasábamos soñando con este lugar. Ella creía en lo invisible, en los gestos pequeños, en las acciones silenciosas, en el trabajo bien hecho aunque nadie lo vea. Abrí el cuaderno donde anotaba mis pensamientos desde que me mudé. Escribí: no es el ruido lo que deja huella, es la coherencia, lo invisible, lo que uno hace cuando nadie está mirando. A la mañana siguiente recibí un correo de Nicolás Pastor, el nuevo CEO. Estamos preparando un programa de formación para jóvenes financieros. Nos gustaría que diseñaras una clase sobre ética y contabilidad real. ¿Te animas? Sonreí. No necesitaba volver al ruido de las empresas, pero sí podía enseñarles a otros cómo construir algo sólido sin venderse al mejor postor. Les respondí: con gusto, pero a mi manera. Desde aquí, con vista a la montaña. Y así comenzó una nueva etapa. Ya no era el CFO de una multinacional. No vestía corbatas ni llevaba agenda digital. Pero cada semana compartía mi experiencia con jóvenes contadores, auditores, futuros líderes. Les hablaba de Alphatec, de los contratos fantasma, del poder de la documentación. Y terminaba cada clase con la misma frase que mi padre me dijo la primera vez que cerramos juntos la caja de la ferretería. Los números no mienten, pero hay que tener el coraje de ver lo que están diciendo. Y ellos escuchaban. En silencio, con atención. Porque incluso en este mundo rápido, ruidoso y moderno, lo invisible aún tiene valor,